¿Por qué crees que los políticos muchas veces siguen haciendo cosas que los ciudadanos ya no creen? Muchos candidatos quieren seguir haciendo lo mismo. ¿Tienes posibilidades de ganar o tienes estas posibilidades de lograr esto? ¿O no tienes posibilidades? ¿Cuál es el mayor mito que existe entonces sobre campañas digitales que los políticos siguen creyendo? Entonces un error es pecar de soberbia en creer que a la gente le interesa lo que estás haciendo. ¿Qué es lo que crees que este político no termina de entender del nuevo ciudadano? Primero tu familia y tus hijos, y creer que eso va a empatar con la gente, pues la gente la verdad es que ya está en otro nivel de conocimiento. Oye, ¿qué tan importante sigue siendo el cara a cara? El cara a cara, sin un cara a cara no hay redes sociales. Cuando dicen es que si eres oposición tienes que ganar siempre el concepto de cambio, pero si no tienes un partido suficientemente fuerte, un equipo suficientemente fuerte, una estrategia suficientemente fuerte, el candidato se va a quedar a la mitad del camino. O los políticos buscan manipularnos en la comunicación digital. El miedo es importante para contrastar. Me ha tocado ver hasta gente que van y le avientan cabezas de cerdo a su casa. Soy Carlos Lorenzana, estamos en un capítulo más de Descifrando. En esta ocasión les presento a un gran amigo, consultor para mí, de los más reconocidos también, Luis Daniel Pérez. Amigo, bienvenido. Acá les voy a leer rapidísimo quién es Luis Daniel. Él es licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la Universidad Iberoamericana. Es consultor y estratega político por más de 15 años de experiencia en campañas electorales y en campañas de gobierno en países como México, Estados Unidos, Guatemala, El Salvador, Honduras, Puerto Rico. Ha estado también en Rumania y en España, entre algunos otros países. Ha sido considerado por 3 años consecutivos por la revista Washington Poll como uno de los 100 profesionales políticos más influyentes del año en comunicación política. Es y ha sido conferencista en diversas universidades, en partidos y cámaras empresariales en diversos países en América Latina, mi estimado Luis, y es uno de los nuevos referentes políticos, consultores políticos millennials de manera internacional y por desarrollar planes estratégicos para campañas en gobiernos y por realizar operaciones especiales en diversos procesos electorales. Especialista en gestión de operación política estratégica. Amigo, bienvenido. Nuevamente así te voy a reclamar porque también me la debía desde hace mucho tiempo, pero qué bueno que estás aquí. Ya estamos por acá. Muchísimas gracias. Voy a hablar contigo de muchas cosas. Me interesa hablar de política, de campaña, de estrategia, que para mí es algo como muy, muy importante. Y hablar también de un tema de cómo se está gestando la nueva consultoría política. ¿Te parece bien? Por favor. Adelante. Pues empecemos. ¿Por qué crees que los políticos muchas veces siguen haciendo cosas que los ciudadanos ya no creen? Es muy complicado analizar puntualmente cada una de las campañas porque cada campaña es diferente, ¿no? Okay. Cada proceso electoral es diferente. Y en cada país, e incluso dentro de cada país, hay muchas diferencias entre cada región. Okay. Y obviamente cada campaña tiene sus peculiaridades, sus particularidades entre candidatos, entre coyunturas, etc. Lo que sí hemos visto a lo largo de muchos años es que muchos candidatos quieren seguir haciendo lo mismo y buscar resultados diferentes. Okay, claro. Eso es algo que a mí me parece gravísimo. ¿Por qué? Porque en este mundo actual, en donde hubo una explosión, creo yo, de la consultoría, me refiero a que hay más consultores cada vez, que no necesariamente o tienen la experiencia, o tienen la preparación, o tienen ese olfato y ese talento para poder consultar a alguien, ¿no? Entonces, no existe una fórmula secreta en cada campaña para ganar o para hacer mejor tu papel. Y los candidatos siguen siempre tratando de seguir un librito, la gran mayoría, un librito en el que pues yo trato siempre de llegar a romper con esas cosas. Una de las cosas por las que a mí me llaman muchos políticos candidatos es por decirles la verdad de las cosas de entrada, primer momento. Desde el primer día, mira, tienes posibilidades de ganar o tienes estas posibilidades de lograr esto. O no tienes posibilidades. Y si tienes alguna posibilidad, esta es la única manera o estas son las dos maneras para poderlo lograr. Y respondiendo a tu pregunta, muchas de las formulitas que siempre quieren seguir los candidatos es, lo primero, te dicen, bueno, yo quiero primero aumentar mi conocimiento, que me conozcan. La tradicional formulita de campaña que todo el mundo trata de hacer, ¿no? Primera etapa, conocimiento. Segunda etapa, propuesta. Tercera etapa, llamado al voto. Eso es como muy tradicional en todos los manuales de comunicación política y de tal, que yo no necesariamente estoy de acuerdo.
creo que ya ha ido cambiando porque esa formulita no necesariamente funciona con el votante de hoy en día. Ese es un punto. ¿Crees que lo hagan por miedo o porque sí les funciona la fórmula? Porque es que esa ha sido la forma de hacer campaña durante tantos años. Yo vengo de una escuela política, digo, mi papá fue consultor muchos años, te puedo decir tal vez de los primeros consultores que hubo en el país, porque él venía del PRI de los 80, cuando el PRI empezó a perder elecciones. Claro. Pues se tuvo que especializar en ganar elecciones. Entonces generó la Secretaría de Elecciones dentro del partido y especializar la forma de hacer campaña. Okay. Entonces, esa escuela me ha llevado a analizar si está bien o está mal. Durante muchos años hemos visto que las campañas son en esta formulita del posicionamiento, bueno, el primero presentarte, después las propuestas y después el llamado al voto. A lo largo del tiempo he visto que el votante no necesariamente está en esa sintonía. Entonces creo que uno de los errores de los candidatos o los políticos es creer que, uno, la gente está pendiente de lo que estés haciendo. Tal cual, tal cual. Dos, que la gente cree que ellos creen que a la gente le importa lo que estás haciendo. Sí. Una cosa es que estén pendientes y otra que les importe. Total. Y tres, aunque no les importe, no te quieren, simplemente por ser político ya te descartan. Entonces, esa formulita ya no necesariamente funciona. Así es. Hay que ir entendiendo el electorado de vez en cuando, pero en cada particularidad, cada elección hay que entenderlo de una manera distinta, ¿no? De abordarlo de diferentes maneras. A lo mejor no está mal empezar llamando al voto. Okay. O a lo mejor no está mal que que no haya propuesta. Okay. Yo le pregunto mucho en muchas campañas, de hecho es una de las preguntas que hago en muchas campañas a los mismos candidatos. Tú como candidato a gobernador de tal estado, ¿recuerdas la elección anterior alguna propuesta de algún candidato? Y a los mismos candidatos dicen, no me acuerdo de nada. Sí. Y a los consultores, tú estuviste en la elección anterior en este mismo estado, dime una propuesta. No me acuerdo. Sí. Entonces, pero te digo, no necesariamente funciona esta formulita. Entonces creo que los candidatos se ponen nerviosos si no sigue esa formulita, pero no necesariamente funciona. Ok, Dani. Oye, en este tema, ¿cuál crees que ha sido entonces el error más ridículo que has visto cuando un político intenta construir una estrategia? El error más ridículo es creer que, yo creo que eso es un error que te digo, creer que a la gente le interesa lo que estás haciendo. Creer que a la gente le importa cada cosa que haces. Es que subí un tweet con una letra de más, en vez de poner una S puse 2 S. Entonces se vuelve un caos, se vuelve una crisis en la campaña. ¿Quién fue el responsable? Ese tweet está mal, ya me lo van a guardar y me lo van a sacar en medio. No, realmente no. La gente va a pensar que soy un tonto y la verdad es que no. Entonces me parece ridículo creer que la gente está del todo pendiente de lo que estás haciendo. Entonces un error es pecar de soberbia en estas campañas, en todas las campañas, que pecar de soberbia de creer egoístamente que eres la única el centro de atención ahí, cuando no lo eres, ¿no? Del opositor puede ser, y te están buscando la forma en que te equivoques para tenerlo, ¿no? Pues puede ser, pero es que también dentro de una campaña, nosotros que estamos metidos en esto, también a veces pecamos de creer que todo lo que está pasando es lo que está rigiendo el estado, el municipio o el país, ¿no? Pero no necesariamente, ¿no? Por ejemplo, ahorita que ya viene el Mundial, ahorita en México pues no hubo elecciones como tal, pero imaginemos que hubiera habido una elección este año, te pudiera asegurar que a la gente no le hubiera importado absolutamente nada. Y ya está pasando. O sea, es un problema, ¿no? Sí, o sea, sí. Cuando estás en una campaña hay muchas formas de comunicar, que creo que también uno de los grandes retos de un candidato para no hacer el ridículo es tener una oferta lo suficientemente fuerte y de valor y ser interesante y ser importante y ser memorable, porque estás compitiendo no contra un adversario político, sino estás compitiendo contra todo un mundo de comunicación alrededor, de marcas de refrescos, de carros, de tu familia, de tu escuela, que esos son los intereses de la gente. Entonces, si tú logras meter un candidato en ese círculo, pues bueno, tal vez puedes agarrar algo de atención. Claro. Pero eso es lo que le importa a la gente, ¿no? Ok. Oye, Luis Daniel, te preguntaba desde el inicio qué crees que siguen haciendo los políticos, ¿no? Que tú dices, oye, pero eso me lleva también a que pareciera que se han construido mitos en la parte de hacer esta estrategia, que tú dices, parece que les funciona el modelito y entonces, por lo tanto, no se mueven y es como un mito de ellos, que lo agarraron como Biblia, decir, no me muevo de acá, ¿no? Mi pregunta sería, ¿cuál es el mayor mito que existe entonces sobre campañas digitales que los políticos siguen creyendo? A lo largo de los años ha ido evolucionando la forma de hacer campañas.
Antes era el tradicional llamado al voto en puerta a puerta, exclusivamente eso, ¿no? Exclusivamente el puerta a puerta y aparte con ciertas ayudas de gobierno. Si eras gobierno, pues podías ayudarte en los programas sociales. No sé si a alguien le queda el saco ahorita en los gobiernos actuales. No creo, ¿no? Pero también ese tocar puerta a puerta. Entonces, a lo largo de los años han ido evolucionando las campañas, porque empezó a meter más televisión, ahora con las redes sociales, pues la pauta, la forma de comunicar, y no solo las redes sociales como un ente único, sino que cada red social tiene su propia personalidad, y su propio grupo y su propio enfoque. Claro. Entonces, el gran mito, creo yo, de las redes sociales, para los candidatos de entrada es justo, reitero esto, creer que eres el centro de atención. Okay. Entonces, un mito que he visto mucho en muchas campañas es que este video llegó a 100,000 reproducciones. Nosotros hemos estado, a veces, en algunas campañas han solicitado exclusivamente el tema digital. Entonces, cuando entramos con el tema digital, pues les decimos, los números digitales no necesariamente significan popularidad, y no significan positivo, y no significa que sea bueno. Sí, significa que es, nada más, ¿no? Llegaste a 100,000 reproducciones de este video, pues qué bueno. Eso no significa que ganaste una competencia o que ganaste la elección, sino simplemente es un número de cierto posicionamiento. Ahora, también hay un mito dentro de las redes sociales, que eso no te lo dicen de todos los consultores, pero también cuando tienes muchas reproducciones, o muchos seguidores, o muchos likes, tampoco necesariamente significa que hayas logrado un objetivo electoral. Okay. Por ahí me decían, algún amigo hace algunos años me decía, no es lo mismo un apretón de manos a un like. Claro. A veces un apretón de manos te genera más que generar un like, ¿no? Sí. Entonces un mito es, creo que los números a veces son engañosos dentro de las redes sociales. O sea, tener muchos números no significa que sea. Y los políticos positivo. Se lo siguen creyendo. Se lo siguen creyendo. Es que no tengo seguidores. Es que no tengo, este video no alcanzó tantos números. Pues no importa. O sea, y aunque los tenga, tampoco necesariamente lograste generar más votos ni nada, ¿no? Es extraño el tema de las redes sociales. Oye, Luis, ¿qué es lo que los políticos tradicionales, ¿no? Porque pareciera que nos gusta encajarnos ahí porque muchas veces puede ser que le funcione. Sin embargo, los canales de comunicación van muy rápido, ¿no? Pero también el ciudadano es otro ciudadano, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que crees que este político, como figura arquetípica, no termina de entender del nuevo ciudadano? No, entender eso mismo. Insisto en que no entienden que el ciudadano de entrada ya es más informado. Okay. Hay un nivel de arrogancia que es muy común encontrar en los políticos, de creer que por hablarle bonito a través de un tweet o creerte cercano a través de un post, vas a hacer que conectes con la gente. Entonces esa arrogancia de... me ha tocado incluso candidatos que digan, es que este copy que quiero mandar o este volante que diseñé, hay que ponerle siempre para cuidar a tu familia o para cerca de ti, primero tu familia y tus hijos, y creer que eso va a empatar con la gente. Pues la gente, la verdad es que ya está en otro nivel de conocimiento. Justamente las redes sociales han generado que tengamos mayor acceso a información de forma mucho más rápida. Y la gente hoy necesita velocidad y se entera las cosas muy rápido, pero así como se entera rápido, también se olvida muy rápido. Claro. Ese es el nuevo ciudadano. Ese es el nuevo ciudadano, okay. O sea, el que necesita información rápida, pero también quiere que le digas cosas directas y al grano y no solamente hablarle bonito suponiendo que la gente es ignorante, ¿no? O sea, okay. Me ha tocado ver eso. Es que la gente, como es ignorante, pues la gente hay que hablarle... Siempre decirle que estoy cerca de ti y voy a cuidar a tu familia. Se lo va a creer. Pues la gente, eso no es cierto. Claro. Y también hay una cosa que la gente... tengo un tema, también, perdón que me extienda un poco en esto, pero hay un tema que incluso me molesta en las campañas, y lo he visto con muchos otros colegas, cuando dicen, es que si eres oposición, tienes que ganar siempre el concepto de cambio. Claro. Y si eres gobierno, continuidad. Tampoco considero que ya es así. ¿Por qué? Porque el ciudadano también, el votante hoy en día, te dice, bueno, todas las elecciones, cada año, cada elección, todos los niveles me dicen cambio y todos me dicen que siga lo bueno. Cuando realmente ni hay cambio, ni sigue lo bueno. Entonces, la gente ya está también cansada un poco de escuchar las mismas cosas de siempre. Es donde hay que empezar a hacer diferentes formas de campaña y hay muchos candidatos que lo hacen muy bien, ¿no? Okay. Hace rato hablabas un poquito de estas métricas digitales, ¿no? Que por supuesto son
hay que considerarla así en la justa dimensión que tú la pones, ¿no? Pero también creo que hay esta investigación que te arroja datos duros como tal, ¿no? Y ahí te pregunto, ¿cuál crees que sea como este síntoma, ¿no? Que tú en ese olfato de consultor, ¿no? Este síntoma invisible que crees que te empieza a detectar que una campaña necesita un cambio. Cuando no hay entendimiento con el equipo de campaña, Okay. una de las cosas que hacemos nosotros es como la alta gerencia de campaña. Okay. ¿Qué significa eso? Que las cosas pasen en las campañas, que las cosas pasen. Porque nos ha tocado mucho a veces con otros colegas consultores o estrategas que ellos son los que controlan la estrategia y de ahí se reparte hacia abajo, hasta todos los niveles, pero las estrategias acaban siendo muy ambiguas. Es como lo platicamos hace un rato en el desayuno, una estrategia es cercanía y háblale solamente a las mujeres, a los jóvenes y a los adultos mayores. En todas las campañas siempre esa es la estrategia, ¿no? Siempre. Adultos mayores, jóvenes y mujeres, con eso ganamos. Y cercanía. Y te falta uno, los indecisos. Y los indecisos también. Hay que entrarle a los indecisos. Y los indecisos. Y con eso ganamos. Bueno, ¿y eso qué significa? Claro. Que voy, los abrazo, los quiero. Claro, sea, claro. Entonces, cuando no hay una conexión de la estrategia con la táctica, es cuando empieza a fallar y cuando se requiere un cambio. No sé si sea cambio de estrategia o cambio de táctica. Okay. Entonces, lo que hacemos nosotros es aterrizar la estrategia. Okay. O cuando generamos la estrategia es que sea una estrategia realizable, memorable, factible. Factible sobre todo. Y factible, porque también puedes decir, bueno, vamos a ganar a través de billetazos, pero pues no tengo dinero. O vamos a ganar a través de generar una estructura gigantesca, pues no tengo estructura. Entonces, claro, son sueños. Entonces ahí es donde necesitas o un cambio de estrategia o un cambio de táctica. Oye, ¿qué tan importante sigue siendo el cara a cara, el contacto directo, en una era que parece que está totalmente dominada por las redes sociales? Ese es un tema también controversial para mí, porque yo no estoy del todo seguro que esté dominado por las redes sociales hoy. Yo no creo que esté dominado por las redes sociales, porque al final son dos entes que viven uno del otro, se nutren uno del otro. El cara a cara, sin un cara a cara no hay redes sociales. Total. Las redes sociales sirven para potenciar lo que está pasando en la Tierra, lo que está pasando en la realidad. Una entrevista, una reunión, un evento, amplifica, un discurso, y las redes sociales sirven para masificar ese mensaje. Entonces uno vive del otro. Entonces yo no creo que hay uno que sea más poderoso que otro, sino que sirven para disfunciones distintas, ¿no? Sirven para cosas diferentes. Oye, ¿cuánto del éxito de una campaña depende tal cual de la estrategia que se construye y cuánto depende del carisma y liderazgo de un candidato? Como decía al principio, depende del momento, del lugar, de la situación, del partido, del candidato. Hay tantos factores dentro de una elección para ganar o perder o para competir. Y pues puedes tener un candidato muy carismático, pero si no tienes un partido suficientemente fuerte, un equipo suficientemente fuerte, una estrategia suficientemente fuerte, el candidato se va a quedar a la mitad del camino. Y al revés, si tienes una gran estrategia, pero el candidato no es lo suficientemente carismático, también se va a quedar a la mitad. Ahí es donde los equipos tienen que entrar, pues depende de la estrategia, ¿no? Depende del momento del lugar, pero a lo mejor tienes que meter una campaña sin candidato, a lo mejor una campaña más ciudadana, y tratar de esconder lo menos posible al candidato, porque también me ha tocado ver gente o candidatos que no son buenos a cámara, que no son buenos saludando, que no son buenos en debates. Entonces, pues mejor no lo expongas, no le lleves a debates, no le lleves a ningún lado. Ponlo a grabar videos, ponlo a hacer cosas y listo. En un sistema controlado. Te perjudica más de lo que te ayuda a veces a sacarlo a calle. Oye, entonces, ¿qué cualidad admiras más de un político? ¿Qué cualidad? De entrada, la valentía. Okay. Ser candidato no es fácil. Sí, no es fácil. Uno como consultor cree que los candidatos están ya listos, que nacieron listos para competir, para trabajar, pero no necesariamente. La valentía es importante en un candidato por muchos factores. Se están jugando su futuro político o su presente político, a veces hasta su patrimonio. Sí, exacto. Amigos, familia, se están jugando muchas cosas, ¿no? Y me tocó en una campaña en Centroamérica ver cómo algunos candidatos vieron que no iban a ganar, sobre todo candidatos a diputados, que decidieron mejor, o tuvieron que perdieron la elección y tuvieron que hasta irse del país, ¿no? Wow. Para buscarse otras oportunidades en otro lado. Sí, claro. Entonces la valentía creo que es importante porque no es fácil salir al escrutinio público, no es fácil salir a cámara, no es fácil salir a entrevista
y sobre todo ponerle todo tu tiempo. La agenda de un candidato es mortal. No, yo admiro a los políticos, sinceramente te lo digo. O sea, aquí en el país les digo, oye, porque sin tocar en particularidades, pero entran también poderes fácticos, tú dices, oye, vas a poder hacer lo que tienes que hacer. No, de verdad hay un tema de valentía. Y eso, de los poderes fácticos que comentas, hace también algunos años, pues tal vez hasta poderes, no sé si llamarlo poderes fácticos, pero a veces el crimen organizado influye en algunas elecciones, no sé si operando, ¿no? Por lo menos a mí en lo personal me ha tocado ver que operan, pero sí me ha tocado que se acercan con los candidatos y yo te quiero ayudar, o más bien yo te voy a perjudicar. Entonces, esa valentía de acercarse con ellos, ¿cómo enfrentas eso, no? O sea, está también en juego tu familia, claro. O sea, y luego te digo, estar en el escrutinio público, estar en el escrutinio de tu propio partido, o sea, esa valentía de despertarte todos los días a las 5 de la mañana y terminar a las 2 de la mañana, no es fácil. Sí, vámonos al otro lado. ¿Cómo manejas el ego de los candidatos? Te digo que diciéndoles la verdad de inicio. Desde el primer momento es decirles la verdad y decirles para lo que vas y también decirles para lo que no vas. Okay. Yo siempre les digo, yo vengo a ganar y ese es el objetivo inicial, ganar, siempre es ganar. Ya después veremos, maticemos si es competir o si es aguantar el registro o si es lo que sea, pero el enfoque tiene que ser a ganar. Entonces, el ego de los candidatos no todos son egocéntricos. No, coincido, o sea, hay muy buenos, no solamente políticos, seres humanos que entienden dónde están parados y saben a qué van a jugar, o sea. Pero también hay políticos que creen que lo saben todo. Sí. Y también quisiera también decirle mucho a los colegas, también consultores, que lo he platicado con muchos también amigos consultores, es que nosotros también a veces nos creemos de más estrategas políticos, más que un político que lleva haciendo estrategia toda su vida, ¿no? Sí. No sé, imagínate tú sentarte ahorita con Carlos Salinas de Gortari, hablarle de estrategia, te decir, oye amigo, ¿de qué hablas? Claro, o sea, yo manejé un país, bien o mal, no lo sé, pero sabe de estrategia, ¿no? Entonces, a veces el ego se maneja simplemente encaminándolo, no necesariamente apagándolo, sino encaminándolo. Eres egocéntrico, pero trabaja, enfoca tus energías en lo positivo y déjame ayudarte en tus carencias. Oye, y con el equipo de trabajo, o sea, que también en otro episodio platicaba con un consultor, amigo tuyo, con Iñaki, le decía yo, oye, ¿cómo manejas este celo de los, no del candidato, del grupo es bellísimo. Del equipo de campaña de ellos? Hace un par de semanas platicamos con una persona ahí metida en política y justo le decíamos eso. Es muy común encontrar siempre en todos los cuartos de guerra o en todos los equipos de campaña al particular que no quiere que te acerques al candidato, o a la persona que le está llevando las redes sociales, pues que no te metas en su trabajo. También es una de las cosas que se dice desde el día 1. Yo no vengo a quitar el trabajo absolutamente a nadie, sino vengo a ganar. Eso es lo que te digo, yo vengo a ganar. Y si yo te puedo sumar a tu trabajo, pues adelante. Y yo voy a nutrir tu trabajo, no te lo voy a quitar, voy a nutrir tu trabajo. Sobre todo en México especialmente es muy común que la gente crea que vas a quitar el trabajo. Es que si yo dejo que él entre y esté más cerca del candidato o candidata que yo, pues cuando gane él se va a quedar con el puesto. Yo nunca he tenido interés de puestos, ¿no? Claro. Yo voy a hacer mi trabajo y a ganar y listo, ¿no? Entonces es sumarle a sus equipos y dejarles claro desde el día 1, no te voy a quitar nada, más bien voy a sumar porque mi objetivo es ganar y para eso es lo que me contrata. Okay. Oye, ¿crees que exista todavía inocencia en algunos políticos? Sí, sin duda, la inocencia a veces también es parte de un consultor profesional, decirle que no necesariamente está en el camino correcto o que está compitiendo una batalla muy complicada. Alguna lección también en Guanajuato hace algunos años nos tocó un candidato que creía que él era aspirante a gobernador, ¿no? Cuando no había ganado ni siquiera una diputación local. Entonces, oye, ya se está imaginando, voy a ser candidato ahorita, el próximo año voy a ser candidato a alcalde y en 3 años voy a ser el candidato a gobernador. Me voy a apuntalar. Está bien creer que lo vas a hacer. Sí, político que no aspira no es político. Pero tiene su dosis de inocencia. ¿No? Dije, bueno, primero gana una sección. Gana una sección y con eso empezamos. Ganemos Primero empecemos a ganar una sección y vamos construyendo, pero para competir a esos niveles necesitas un nivel de recursos humanos, económicos, cognitivos. Sí.
mediáticos Sí, que, sí, sí. que a veces mucha gente no tiene. Entonces esa inocencia de creer que sí pueden, cuando no necesariamente están en ese momento con la posibilidad de lograrlo, pues es donde hay que también aterrizarlos, ¿no? Oye, Luis, vamos a hablar un poquito de estrategia digital, ¿no? Porque todo cómo vamos aterrizando, hablando un poquito de esta construcción de estrategia, creo que lo digital forma parte esencial en ese sentido. Pero me saltan algunas preguntas, sobre todo cómo veo que se está construyendo la comunicación en esta política de era digital, ¿no? ¿Tú crees que nos están seduciendo o los políticos buscan manipularnos en la comunicación digital? Eh, pues yo creo que de inicio un candidato te busca, un político te busca primero convencer. Ok. Más que inicialmente, más que seducir o manipular, aunque sí hay unos que creo que me ha tocado ver algunos candidatos que no contratan un equipo profesional, donde sí buscan tal vez abonar más a la manipulación fallida, pero buscan abonar eso. Ok. En que hasta se inventan escenarios, ¿no? Que de la nada van caminando, casualmente los van grabando y una señora se desmayó y ellos lo ayudaron y miren cómo yo entonces Los que se tiren en el bache. sí, o sea, fue una puesta en escena fabulosa que trata de manipular, pero es más bien un engaño, ¿no? Entonces, para llegar a la seducción, creo que la palabra importante es seducción. Ok. Para seducir a un votante, porque al final no es una, no tiene una connotación negativa, por lo menos para mí, el tema de la seducción, porque estás persuadiendo, estás seduciendo a alguien para que te elija, ¿no? Una cosa es manipular, que es tratar de engañar, tratar o de extorsionar, pero tal vez si seduces, si convences, si persuades, ya es muy distinto a través de entender dónde estás parado, a quién le estás hablando, qué le tienes que decir, y sobre todo retomando lo que dije al principio, entendiendo que no eres lo único que está circulando en comunicación alrededor de una persona. La persona está pensando en su escuela, en sus hijos, en su trabajo, y a veces simplemente está jugando al Xbox o al PlayStation y no le interesa nada más, para que tú estés bombardeándolo con WhatsApp o bombardeándolo con pauta, con cosas de primero tu familia y primero los pobres. Hablar de persuadir y de seducir es hablar de una buena estrategia. Hablar de manipular es un mal entendimiento de lo que puede hacer una estrategia. No necesariamente. Okay. A ver, también hay una cosa importante. Por ahí decían que la peor campaña, la campaña más cara es la que se pierde. Sí, tal cual. Y también he escuchado que la peor estrategia es la que no se hace. Y por ahí también dicen, en el amor y la guerra se vale todo. Hay matices, ¿no? Pero también a veces también la estrategia tiene que, o tendría que ser en ciertos casos, buscar manipular. Si esa es la estrategia, adelante, ¿no? Y no es que lo diga de manera orgullosa, pero hemos visto muchos casos, ¿no? Es política real, te comento. Política real, oye, hasta gente que le pone en su expediente, mira, candidato, tú vas ganando, pero aquí está tu expediente. O te bajas o te bajamos. Claro. Y esa es la estrategia. Entonces, pues en el amor y la guerra se vale todo, ¿no? Ok. ¿Qué opinas del uso del miedo como insumo de una estrategia? El miedo es importante para contrastar. El contraste en una elección no necesariamente es malo, simplemente es hacer una diferenciación entre uno y otro. Y generalmente el miedo a perder, también lo he visto muchas veces, ¿no? El miedo a perder lo que tienes, o el miedo a que va a haber más inseguridad si viene otro, o el miedo funciona, cumple un rol importante en las campañas, pero también insisto en lo que comentaba hace rato, la gente también está más informada. Claro. Meterle miedo a una persona es complicado, o sea, por lo menos de forma política. ¿Por qué? Porque no le creen a los políticos, no le creen a las campañas. Porque cada campaña vemos lo mismo, el cambio, la continuidad, primero tu familia, si no gana tal partido te van a quitar tus programas que se le apuesta mucho a eso, a esa parte de construir ese miedo, de quitar los programas sociales. Yo personalmente me ha tocado hacer hasta focus groups y la gente no necesariamente se cree eso. No, coincido contigo, también hemos investigado. Quizás el miedo viene de otras formas, ¿no? El miedo cuando sí te amenazan directamente, tal vez ahí sí. Porque a veces lastimosamente en campañas hay ejercicios o maneras de operar poco ortodoxas y tal vez hasta poco honorables de asustar a la gente, claro. ¿No? De ir, me ha tocado ver hasta gente que van y le avientan cabezas de cerdo a su casa, o que le grafitean la casa con pintura que parece sangre. Entonces, ese sí es miedo, ¿no? Bueno, mejor no voy a votar. Oye, ¿qué crees que no debe faltar como insumo de una buena estrategia? Investigación, número uno. Investigación es fundamental para la estrategia.
saber dónde estás parado, para qué objetivos tienes que cumplir y sobre todo esto, ¿no? ¿Cuáles son tus objetivos y cuáles son tus alcances para construir una estrategia? Tienes que saber hacia dónde quieres llegar. Lo primero que le decimos a un candidato cuando construimos una estrategia, primero son sus objetivos. Y no los objetivos tradicionales y obvios de que me ha tocado ver documentos estratégicos de muchas personas. Objetivo, ganar la elección. Sí. Ah, bueno, gracias. Sí, sí, sí. Perfecto. Qué bueno que se le ocurrió. Qué bueno que se le ocurrió eso, ¿no? Nadie lo había pensado. No, los objetivos, por lo menos que nosotros como empresa hacemos, son bastante más distintos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una campaña que nos tocó en Centroamérica, nuestro objetivo estratégico era deprimir a la sociedad. Okay. Uh-huh. Eso era lo que teníamos que buscar nosotros para que nuestra estrategia funcionara. Uh-huh. Entonces había que diferenciar, para construir una estrategia hay que diferenciar el objetivo de la estrategia. Uh-huh. El objetivo es a dónde quieres llegar, la estrategia es cómo vas a llegar allá. Exactamente. Uh-huh. Entonces nuestro objetivo era deprimir a la sociedad. Lo que queremos es que la gente esté deprimida, que todos son iguales. Era lo que queríamos que la gente transmitir con nuestro mensaje. Todos los políticos son iguales, prefiero no votar, porque lo que queríamos era que la gente no saliera a votar. Claro, claro, claro. Entonces, ¿cómo logramos esa depresión colectiva? Pues simplemente con notas o con discursos de que esto no va a cambiar, esto no va a funcionar, es que todo es igual, es claro. Que tal. Entonces, pues la estrategia, y a veces la estrategia de contraste era hacer que el otro candidato, él está sobredimensionando las posibilidades que puede hacer, que no va a lograr cumplir la expectativa, uh-huh. Entonces genera esa depresión. Claro. Entonces, por eso lo definíamos como la depresión significa que no cumples tu expectativa, entonces caes en un bache de presión. Y eso es lo que queríamos generar. Entonces, nuestro objetivo era deprimir. ¿Cómo? Con sobredimensionando lo que pudiera pasar para que no llegara a ese alcance y así generar que la gente votara menos. Nosotros que estudiamos las emociones, coincido mucho contigo en marcar ese tipo de objetivo, uh-huh. Porque efectivamente tienes que llevar un estado emocional a la gente, ¿no? Sí, y se me hace bastante bueno lo que me estás comentando. Sí. Oye, Luis, lo natural, entrecomillado, de un político, uh-huh. ¿Funciona en lo digital, tal cual? Te pongo un caso que a mí, yo no considero tanto, y a veces se lo pongo hasta con ironía en mis redes sociales, que sí, uh-huh. Cuando un político entra a campaña y se convierte en promotor gastronómico, ¿no? Ah, sí, sí. Yo decía, oye, ¿eso forma parte de lo natural? ¿Lo ves bien, lo ves mal? ¿Qué es ser natural en una comunicación digital? No, esos los tours de comida y las efemérides, y estas cosas que son para llenar espacios digitales, creo que no son naturales. Que son normales, pero no necesariamente son naturales para la conquista del voto, la conquista del poder. La gente, como insisto, está en mil cosas y cuando se mete a redes sociales, pues hagan el ejercicio ustedes mismos, ¿no? Te metes a redes sociales, ¿cuánta publicidad ves? No se mete a Facebook a scrollear 5 minutos. ¿Cuánta publicidad vas a ver? Uh-huh. De todo tipo de cosas. Sí. Y lo que quieres ver es tus amigos, o qué subió tu novio, tu novia, qué subió tu amigo, cómo quedó tu equipo de fútbol, uh-huh. Y en eso te ponen alguna pauta. Y luego te aparece una del político, y luego te aparece la efeméride, y luego un político yendo a comer, o luego bailando, o luego se vuelve antinatural, y creo que eso genera más rechazo que afinidad, ¿no? O sea, okay. Mucho más rechazo, porque se ve ridículo. La verdad ¿Qué sería lo natural? Lo natural es, primero, insisto, en la investigación para hacer una estrategia. Uh-huh. La investigación te va a dar... Y lo natural como político en una red social, ¿qué sería? ¿Cómo la gente dice, Es que la investigación te va a dar el conocimiento de tu propio candidato, okay, y el conocimiento, okay, de tu contexto. Okay. Y ahí vas a saber cuáles son los puntos naturales en los que convergen tu candidato, okay, con el público. Entonces, si tu candidato naturalmente baila, pues está bien que lo pongas a bailar. Sí, que él haya sido bailarín y fue campeón de baile, está bien que se vaya. Pero si tu candidato no es tímido o no le gusta, pues no lo pongas a cantar, no lo lleves a un karaoke, no lo lleves a hacer cosas que le incomodan, porque lo natural es, lo normal y lo natural es entender que tu candidato dónde se siente cómodo y dónde se siente más afín para poder conquistar el voto. Okay. Oye, las métricas de ego en la estrategia digital, o qué tanto afectan en este entendimiento del político frente a esas métricas. Las métricas de ego. De ego, sí, los likes, los compartidos, los seguidores, que donde dice, oye, pues, aquel tiene más seguidores que yo, aquel le dieron más like que yo. Sí, ¿qué tanto termina afectando muchísimo a la estrategia digital? No, muchísimo, porque te va...
hay colegas expertos en temas digital y hay muy buenos operadores digitales que le acaban tambaleando un poco la estrategia de contenido sobre todo, porque el candidato no se siente cómodo porque no tuvo los suficientes likes o los suficientes views o los suficientes tal. Entonces tienes que empezar a hacer videos que se sienta él cómodo y es donde empiezas a perder la campaña. Okay. ¿Por qué? Porque ya pierdes el foco, en vez de conquistar a tu público a través de tu estrategia digital, pues lo que estás haciendo es conquistar a ti mismo. Reconquistar al político. Sí, me gusta cómo me veo, yo voto por mí, qué bueno. O mi familia va a votar por mí, pero la gente ya no. Entonces te tambalea la estrategia, la verdad, ese tema del ego digital, que es algo que tenemos que romper sin duda todos, ¿no? Porque a veces también es muy común que como consultor, pues, trates de quedar bien con el político, pues, porque al final es el que te está contratando, ¿no? Claro, Entonces, bueno, si me debe dinero, pues, más todavía. mejor bajar una foto que se vea bonito y que le guste y listo, ¿no? Okay. Aunque eso no necesariamente funcione hacia afuera. Hablando de esta parte de la estrategia estrategia digital, ¿tú crees que la estrategia digital, mejor dicho, la comunicación digital ha desplazado la operación política? No, para nada. Okay. Quienes lo crean están totalmente equivocados. Okay. Y mejor dedíquense a otra cosa. Para nada. Decía al principio que ahorita hay creo yo, un boom de consultores. De hecho, lo platicaba ahí con un amigo hace un par de días. Hay varias generaciones activas de consultores, ¿no? De Gisela Rúa, muy respetada, y de ahí, no sé, Sola, y esa generación, pues. Después tuvo Sergio Torres, después quizás nosotros, Chimo. Sí. Y todavía hay una más abajo, donde quizás cada generación tiene sus no sé si sus cualidades, pero sus visiones distintas. Sí. Entonces, mientras más moderna es la era, creo que más tienden a lo digital y menos a la operación. Pero la realidad es que no, la operación política es básica, generar acuerdos, sentarse con liderazgos. Si no tienes una caballería que te respalde lo suficientemente fuerte, por más que tengas una estrategia digital y videos muy bonitos y publicaciones muy bonitas, no lo vas a lograr. ¿Por qué? Porque todavía hoy seguimos en un formato electoral en el que el día de la jornada, por lo menos en México, tienes que tener representantes de casillas, tienes que tener gente que defienda tu voto, y tienes que tener un grupo de abogados que esté pendiente de que no te roben la elección. Y esos representantes de casilla tienen que ser leales a ti, tienen que estar operados, y tienen que ser capacitados, y tienen que estar entrenados, y sobre todo que aguanten, porque una jornada electoral es muy, muy cansada, ¿no? Sí. Que un representante de casilla llegue a las 7 de la mañana y se vaya a las 10 de la noche, y aguantar golpes, y si llegó alguien a cerrar, o sea, tiene que ser totalmente capacitado. Entonces la operación política para nada ha sido desplazada, al contrario, creo que sigue rigiendo las campañas. Ok. Oye, para mí, el contraste de la estrategia. Siempre he creído en esta diferenciación como tal, para agarrar el principal valor del candidato y exponerlo, pero también para señalar lo negativo del contrario. ¿Lo cual crees que sean los riesgos de una mala interpretación de un contraste como tal? Creo que hay también el tema del contraste, hay también un concepto en el que creo que se ha corrompido a lo largo de los últimos años, sobre todo. El contraste, como bien dices, es esta diferenciación entre uno y otro, entre sus cualidades y las tuyas, entre sus defectos y los tuyos. Y eso creo que es válido, pero también se ha corrompido, creo yo, el tema del concepto del contraste en guerra sucia. En la guerra sucia, en los fake news, pues en los ataques, en la descalificación. Sin duda el contraste es básico en una estrategia, porque tienes que diferenciarte del otro, pero si caes en bajarlo a golpes, pues quizás, si esa es tu estrategia, adelante, tampoco voy a juzgar. Sí, es parte de la estrategia. Sí, es parte de la estrategia, adelante, pero tampoco lo voy a juzgar. Lo hacen, pasa todos los días, las fake news siguen existiendo, los golpes siguen existiendo, los golpes bajos siguen existiendo, las traiciones siguen existiendo, pero eso no necesariamente significa contraste. Eso significa guerra sucia. Claro. El contraste es diferenciarte del otro. Oye, pareciera que en ese momento, dominado muchas veces por esta comunicación digital, y pareciera que todo se mueve bajo tendencias, ¿no? O sea, sale una tendencia y todo el mundo está atento en ese sentido. ¿Cómo logras distinguir en esa lógica
¿no? Que pareciera que es muy, muy significativa entre lo importante y lo urgente en una campaña, cuando vivimos en tendencias. Buenísimo. Ese concepto, esa diferenciación entre lo importante y lo urgente es uno de los mayores retos, creo, de los consultores de poderle transmitir a un equipo de campaña y a un candidato o candidata. Porque, y sobre todo en gobierno, más que candidatos, creo yo que pasa más en gobiernos. Okay. En gobiernos, cuando estás con algún político, ya sea senador, diputado, alcalde, gobernador, les gana lo urgente, la agenda urgente les gana y no lo importante. Y entiendo porque el trabajo de un político, para los que no lo sepan o los que no conocen el mundo político, es que es muy desgastante. O sea, muchos creen que un diputado ahí se sienta en su silla y cobra su sueldo. Algunos lo harán, pero la gran mayoría está en comisiones, está en reuniones, está haciendo trabajo legislativo que es muy pesado. Un senador, un alcalde peor, un gobernador peor, o sea, un presidente no lo quiero imaginar. Entonces la agenda del día a día, pongamos el ejemplo de un alcalde, pues la agenda del día a día te consume totalmente, ¿no? Tal vez la estrategia de gobierno es primero atender el tema del agua. ¿Por qué? Porque es lo que va primero a controlar el enojo de la ciudadanía en este momento. Pero si ahorita te cayó un bache y te empiezan a reclamar y luego hay una manifestación, entonces ya dejaste de atender lo importante y empezaste a atender lo urgente. Claro. Y acaba por todo ser negativo. Porque no resuelves una cosa cuando ya estás metido en la otra. Ok, oye, hablemos un poquito de hacia dónde va la consultoría. No hablemos de cuáles crees que son como estas nuevas herramientas que van a estar aquí al lado tuyo, reforzando el trabajo de un consultor político. Es un tema también controversial que he platicado últimamente. Lo he platicado con algunos amigos consultores y les he dicho y he comentado que quizás el mundo de la consultoría está tendiendo a la baja. Ok. Cada vez, porque lo hemos notado, cada vez más políticos buscan menos a consultores, porque creen que no los necesitan o porque creen que no les suman. Ok. Hay políticos amigos incluso, que dicen, es que ¿para qué contrato un consultor que me va a decir lo que ya sé? Lo que ya sé. Entonces, eso genera que cada vez sea menos necesario. Eso por un lado. Van a sobrevivir, o esperemos que vamos a sobrevivir nosotros, siendo profesionales y sumándole a un proyecto de verdad. Dando valor. Dando valor real. No decirle, es que tienes que grabar más videos, tienes que salir más a la calle. Ya lo sé, pero ¿qué hago? ¿Qué más? Sí. Eso por un lado. Por otro lado, la inteligencia artificial. Ok. Ahorita hemos también encontrado muchos casos en los que las nuevas estrategias de consultores están bajadas de ChatGPT. Tal cual, o sea, me ha tocado leer algunos documentos que me han mandado. Yo ocupo mucho la inteligencia, sin duda, pero ya lo identifico, o sea, ya sé cómo ir estructurando la inteligencia como herramienta, ¿no? Como herramienta. Y me mandaron un documento donde dije, esto lo hicieron tal cual, pegaron, copiaron y me lo mandaron, o sea, lo detecté de inmediato. Exactamente, ¿no? Y pues es una herramienta muy útil. Claro. Para facilitar, para entender, para resumir, para sintetizar. Es muy útil, pero para crear una estrategia real basada en... Hazme una estrategia para la candidatura de Rusia. Y tal cosa la piden. Lo piden, lo copian, aquí está su caja. Entonces... Pero el problema también está del otro lado. O sea, porque como abarata costos, el político también se va, y ese es un problema de la industria, también el político está consumiendo ese tipo de consultoría. Así es, ¿no? Así es. Lo rápido, lo efímero, que no necesariamente es profundo. Se nota cuando una estrategia está hecha en ChatGPT. Sí. Porque ChatGPT te va a decir lo básico, te va a decir lo obvio. Y hasta lo socialmente correcto. Y lo socialmente correcto. Depende cómo lo entrenes, ¿no? Pero sí te va a decir lo socialmente correcto. Okay. Entonces, ese es uno de los retos, creo, de la consultoría en el futuro. Volver a valorarnos como consultores frente a los políticos, dar un producto de valor y sobre todo dar un tangible. No me refiero necesariamente a un documento que le entregue, sino como una percepción de valor, un valor. Una percepción de que sí me sirvió lo que hizo. Claro. Te pongo un ejemplo muy rápido, no sé si tenemos poco de tiempo, pero también recientemente, hace un par de meses, en una elección en otro país en Centroamérica, pues lo que hicimos fue operar la campaña porque había consultores de muchos lugares, españoles, argentinos, ecuatorianos, hondureños también, que la estrategia estaba muy por encima, entonces no nos quisimos meter
a opinar tal cual en la estrategia, sino, sabes que vamos a agarrar lo más útil y empezar a operar el día a día. Y nos sentamos con el de redes y con la de agenda y con la familia y con el candidato y era punto a punto. Entonces empezamos a supervisar punto a punto qué era lo que estaba mal en cada área. Okay. Y cuando todo empezó a homogenizarse y a jalar hacia el mismo lugar, empezó a caminar la cosa. Claro. Y remontamos prácticamente 20 puntos en 2 meses. Que es operar la estrategia. Exactamente. Porque si no se queda un documento en Es donde hacer... nadie lo termina de entender, Exactamente. ¿no? Y a veces ni los estrategas, ¿no? Es hacer que las cosas pasen. Claro, coincido. Si las cosas no pasan, no funciona. Okay. Entonces, hace rato, la mejor estrategia es la que se hace. Sí. Quedarse en un documento muy bonito, que nadie se acuerda, que solo te diga, ve por indecisos y jóvenes, ok. Súper común. Pero si eso lo traduces a este spot, a este evento, a esta agenda, a este debate, hasta esta vestimenta, Es operar la es estrategia. operar la campaña. Amigo, para cerrar, primero pedirte tus redes sociales, que nos compartas cuáles son tus redes sociales para quien te guste seguir. Gracias, Luis Daniel PV, en Instagram, en TikTok y en X. En Facebook no tengo, tuve un problema. Eres millennial, ya estoy en otras redes. Realmente Me sentí viejito, o sea, me dejaste en Facebook. No, más bien fue por un tema, me suspendieron de Facebook por una campaña. Por justamente. campaña. ¿Ya ves, Dani? Entonces, pero bueno, Luis Daniel PV en TikTok, Instagram y en X. 2 o 3 preguntas más. ¿Qué cualidades crees que debe tener el nuevo consultor político? De entrada, olfato. Okay. Olfato tiene que saber dónde está parado, leer, interpretar las señales, conocer las señales, sin duda un olfato, ¿no? O sea, para poder, como les digo, para tú poder consultar a alguien, para poderle decir a alguien algo de lo que tiene que hacer para poder ganar, es porque tienes que, de entrada, tener una experiencia o tener cierto olfato para saber que eso va a funcionar, si no, ¿para qué te van a contratar, ¿no? Y el otro tal vez, que puede ser, yo creo que sí conocimiento, Okay. Preparación, o sea, prepararse, leer, no solamente leer de historia, de teoría, de lo que sea, sino leer de los lugares donde vas a trabajar. Si vas a trabajar en Chihuahua, pues documéntate de todo el contexto, quiénes son los actores, los poderes fácticos, cuál es la historia política de ese lugar, para poder entender también cómo se mueve esa sociedad. Mimetizarse, les digo aquí. Sin chavos, duda, mimetizarse. Tiene que mimetizarse. Así es. Oye, Luis, ¿cuál es el error que más te enseñó? También yo creo que, de entrada, bueno, más que un error, o primero antes de decir el error, quiero comentar que perder es, no creo que no lo llamo error todavía, Okay, pero perder es lo que más enseña. Claro. Y para perder es porque cometiste errores, ¿no? Y errores, he cometido errores en algunas campañas tal vez sí, a veces de soberbia. Mi socio me lo ha hecho, no muchas veces, pero una vez sí me comentó, es que estamos pecando de soberbia, ¿no? Okay. O sea, bájale un poco, bájale también. Entonces, esa soberbia a veces me ha llevado a perder, y de perder es donde se aprende más. Ok, perfecto. Oye, y para cerrar, ¿qué consejo le darías a los nuevos consultores políticos? Primero que aprendan mucho, aprendan de los más experimentados, porque siempre la experiencia te lleva a ver cosas que tal vez en la práctica, en el día a día no las has visto todavía. Conoce el contexto, mimetízate, pero aprende de la experiencia de otros, ¿no? No solamente de los consultores, también la experiencia de todo el mundo. Okay. Preguntar todo, informarse, preguntar y llenarse de esa experiencia, nutrirse de la experiencia de los demás. Creo que es básico conocer, porque hay gente que ha vivido muchas cosas, ¿no? Desde estar detenidos hasta ganar elecciones, perder elecciones, que les han robado elecciones, claro, o nos han robado elecciones, sí, alguna vez, y esa experiencia no me la van a volver a hacer. Ok. Amigo, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias por haber estado aquí en Descifrando, este tu espacio. Muchísimas gracias. Esperemos que no solamente sea esta ocasión que estés aquí. No, cuando quieran. Estás bienvenido. Muchísimas gracias. Esto fue Descifrando. Gracias.